Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, que tenemos hoy como objetivo hablar de lo que ha sucedido hoy en el Gran Premio de España en el circuito de Cataluña en Montmeló. Una carrera, que vamos a poder debatir y que vamos a poder opinar, pero que nos quedamos con grandes titulares y el más grande en este caso ha sido la victoria de Ferrari, la victoria de Fernando Alonso, que vuelve a entrar en la lucha por el Mundial. Ya se había quedado un pelín descolgado en ese campeonato y ahora, pues gracias a eso y a un rendimiento del que también hablaremos de Sebastian Vettel con su Red Bull, pues podemos decir que está totalmente en juego una vez más. Para hablar de todo esto, de lo sucedido durante este fin de semana y de cómo se plantea el Mundial a partir de ahora, pues estamos casi todos. En este caso Agustín por trabajo y Jorge porque tenía unas decimillas de fiebre, pero ya sabéis cómo son estas cosas. A los señores mayores pues hay que cuidarlos. Hemos decidido que guardar a reposo. La temporada es muy larga. Y como dice Fernando, la suerte siempre se reparte. Así que en algún momento estaremos enfermos alguno de los jóvenes que participamos en este podcast y ahí pues tendrá una oportunidad de participar. Esto si lo escucha Jorge con todo el cariño, pues te quiero mucho, no te enfades. Eso significa que sí está Dani conmigo. Muy buenas noches. Muy buenas, Gerardo, muy buenas a todos. Con ganas de comentar lo que ha sido pues primera carrera en territorio europeo y que nos ha dado bastante juego y que nos va a dar bastante de qué hablar. Desde luego la carrera ha dado mucho juego, porque nunca un piloto que hubiera salido desde la quinta posición había conseguido ganar. Y sé que todo el mundo sabe, todo el mundo que escuche el podcast sabe que yo soy muy alonsista, etcétera, etcétera. No lo digo precisamente por Fernando, ni tampoco incluso por Ferrari, sino porque la Fórmula 1 que estamos viendo ahora, la de los Pirelli y el DRS, pues se diferencia mucho de la que hemos podido ver durante otros años. No sé si está de acuerdo conmigo, Emanuel. Muy buenas noches. Sí, yo creo que sí diferencia lo suficiente para que, pues aquí, como tú dices, Fernando saliendo quinto le permitiera ganar. De hecho, yo viendo las 13 primeras vueltas iba a poner un tuit que decía que las 13 primeras vueltas han valido para que este fuera la mejor carrera de lo que va de año, y la verdad es que el principio de carrera, la verdad es que sobre todo eso me gustó bastante. Por último, también está nosotros con Osvaldo, del que también podremos hablar de un tema interesante. Se dice siempre que en los test de invierno que Montmeló es un circuito perfecto para probar los coches porque el coche que funciona allí funciona prácticamente bien en todos los circuitos. Y yo creo que este Gran Premio nos deja una constatación de en qué posición se encuentra cada escudería ahora mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, y bueno, buenas noches a todos y lastimosamente creo que un equipo por el cual esperábamos un rendimiento un poco mejor, pues si ya a estas alturas se ve lo que vimos hoy de McLaren, pues podemos augurar no cosas muy buenas en lo que por lo menos este tramo europeo veraniego de Fórmula 1 se refiere. Una lástima en realidad de no ver a esa escudería ahí peleando por los puestos de arriba, ¿no? Bien, pues de todo esto y de mucho más vamos a poder hablar y hablaremos en cuanto nos tomemos aquí algo de beber. En este caso, Emanuel, pues nos resume de una forma magistral y breve lo sucedido tanto el viernes como el sábado en las 3 sesiones de entrenamientos oficiales y en la sesión de clasificación, donde pues pudimos ver tanto en cada una de esas tandas cómo los equipos intentaban asomar a los primeros puestos o guardarse algo de munición para la clasificación, y una clasificación desde luego muy igualada, ¿verdad, Emanuel? Pues sí, empezando por los viernes, la primera sesión estuvo marcada por el agua. Al final se fue secando un poquito, pero bueno, los equipos todos traían piezas nuevas y había que probar, y la verdad es que hubiera lluvia en pista en esta primera sesión, que todos suelen dedicar a probar las cosas nuevas, les chafó bastante. Por ejemplo, a McLaren, que traía bastantes piezas, pues no le permitió probar algunas. Incluso creo que antes de esta sesión, ¿no?, que trajeron piezas a última hora, pues si tuvieron que saltar un toque de queda para que los mecánicos estuvieran todo a punto. Bueno,
La verdad es que estuvieron un poco chafados porque la primera sesión, que al final marcaron los mejores tiempos Fernando primero y segundo Massa, pues bueno, no les permitió ajustar todo lo necesario y mantener esa correlación que hay con los test de pues, el túnel de viento y tal con lo que vemos en pista. Ya en los segundos libres del viernes, la pista ya estaba en seco y ahí marcó el mejor tiempo Sebastian Vettel, seguido de Fernando Alonso y tercero Webber y cuarto Kimi, acompañado de Felipe Massa quinto, ¿no? Bueno, lo que viene siendo habitual. Y a finales de estos libres, Paul Di Resta tuvo un acontecimiento similar a lo que vimos en Bahrein creo que con Hamilton y con Massa también, que directamente pues lo habitual con estos neumáticos Pirelli es que las bolitas estos de neumáticos se vayan desprendiendo poco a poco, solo que en estas últimas fechas lo que vemos es que directamente la banda del neumático se raja y echa a volar, ¿no? Y vemos lo que es la carcasa. Y esto es lo que le pasó a Paul Di Resta, ¿no? Es algo que en Pirelli están investigando y posiblemente lo cambien para que no surja esto, ¿no? Llegados a los libres 3 del sábado por la mañana, también en seco, y estos ya suelen apuntar lo que vamos a ver en clasificación, y aquí marcó el mejor tiempo Felipe Massa, que bueno, sigue manteniendo la altura de esta temporada, que al menos está ahí arriba y no atrás como el año pasado. Segundo quedó Kimi Räikkönen, tercero Webber, Grosjean también por ahí arriba y después también Vettel y Alonso, pero aquí ya sabemos que a veces marcas el mejor tiempo a principio de sesión, a veces después, y te puedes encontrar con algún coche y no te permite marcar justamente el mejor tiempo de lo que puede hacer el coche, pero bueno, ahí están los habituales. Llegados ya a la clasificación, pues en la primera tanda en la Q1 se quedaron los habituales, como son los Caterham, Marussia, y en esta ocasión les acompañó los dos Williams, tanto Bottas como Maldonado, que pasaba de la pole del año pasado tras sanción de Hamilton a quedarse en la Q1. Y también traían piezas nuevas, pero no aquí ya hablaremos después de eso de las piezas nuevas, pero no aquí solucionar 5 décimas cuando los coches ya están en su fase final de ciclo parece que es muy, muy difícil. En la Q2 se quedaron Ricciardo, Bernier, Sutil, Button, que no consiguió pasar a la Q3, y sí lo hizo su compañero Pérez, Hülkenberg y Gutiérrez. Aquí decir que Gutiérrez después, en principio quedó 16, pero después fue sancionado con 3 posiciones por molestar, si no recuerdo mal, a Kimi Räikkönen. Y con lo cual en la Q3, pues al final marcó la pole, creo que es la tercera consecutiva, ¿no? Si no me corregís, la segunda consecutiva de Rosberg. Con lo cual, pues Mercedes 3 poles, las últimas 3. Segundo quedó Hamilton, primera línea de Mercedes, que en ese sentido los Mercedes, que tienen montones de problemas en carrera, pues en clasificación van como un auténtico tiro. Tercero quedó Vettel, cuarto quedó Kimi, quinto quedó Fernando, que yo la verdad quizás me esperaba un poquito más, al menos segunda línea. Sexto en principio quedó Felipe Massa, pero fue sancionado con 3 posiciones por estorbar a Mark Webber, con lo cual pasó del sexto al noveno, y eso permitió a Grosjean, a Webber y a Sergio Pérez subir una posición. Y décimo quedó Paul Di Resta, que como es inhabitual los Force India están ahí arriba, y el mejor de ellos es Paul Di Resta, que está haciendo un buen papel. Con esa parrilla copada por los Mercedes nos los plantamos en el domingo, en la carrera de hoy, donde ya decía antes, y es lo que a mí me da la sensación, cada equipo, cada escudería ha dejado reflejado muy bien cuál es su capacidad tanto en clasificación como en carrera, y de una forma pues muy real, es decir, tanto cómo se han ido para atrás los Mercedes, la consistencia de los Ferrari, el peligro del Lotus, pero en manos de Raikkonen, porque Grosjean, bueno, en este caso se tuvo que retirar, no tuvo la suerte, no hemos podido ver, digamos, lo que era capaz de hacer. Digamos, cada equipo ha quedado muy bien reflejado en su posición. Los McLaren, como decía Osvaldo, que parece que no están evolucionando, no han encontrado el problema, la solución para el problema que tienen. Bien, vamos a hablar de todo ello, de nuestras impresiones incluso, pero antes, en este caso, es necesario que Dani nos haga su crónica de carrera y que nos repita en formato podcasting el mejor resumen de lo que ha sido la carrera de hoy. Así que Dani, te lo dejo a ti. Saca tus apuntes y adelante.
Bueno, pues vamos a hacer, para que todos nuestros oyentes, que muchos seguramente ya habrán visto la carrera, pero vamos a recordar qué es lo que ha pasado hoy, para así poder pues ir un poco más al grano. Recordemos, bueno, una salida sencilla, limpia, en la cual pues no hemos tenido mayores problemas, en la cual salía pues en primera posición salía Nico Rosberg sin prácticamente ningún problema. Sebastian Vettel, que salía tercero, conseguía pasar al otro Mercedes, al Mercedes de Lewis Hamilton, que se quedaba un poquito enganchado. Lo mismo le pasaba a Kimi Raikkonen saliendo en cuarta posición, que bueno, quedaba ahí un poquito también descolgado. Algo que intentó aprovechar Fernando Alonso, lo que pasa es que no fue capaz de pasarlos en la primera curva, sobre todo por seguridad. Se ve un frenazo creo que es de Hamilton, en el cual pues crea un poco de humo con el neumático quemado. Y Fernando, bueno, se ve que levanta. Veíamos que Felipe Massa también ganaba posiciones, se colocaba bastante bien en esta posición. Y Fernando, que luego lo ha reconocido, parece ser pues que no quiso utilizar el KERS en esa primera recta antes de llegar a la curva, pues viendo un poco que la tercera curva se podía adelantar por el exterior, algo que vio que se había hecho en GP2. Y bueno, pues en esa tercera curva del circuito conseguía pues ponerse en tercera posición, ¿no? Teníamos en este momento ya pues todos los coches que habían salido en zona limpia, todos los impares, primero, tercero y quinto, que se habían puesto primero, segundo y tercero, y los de la zona impar pues que se habían quedado un poquito clavados en esa salida, ¿no? Habían perdido esas posiciones. Felipe Massa, como ya decía, bueno, una muy buena salida, recuperando puestos. Recordemos que aunque había quedado sexto en la clasificación, fue retrasado y entonces, bueno, estaba en novena posición. Y bueno, veíamos unas primeras vueltas en las cuales pues nadie era capaz de abrir demasiadas distancias. Dani, una cosita nada más, es que ahora estaba viendo un tuit de una declaración de Fernando Alonso que justo a raíz de lo que acabas de decir, guardé el KERS para utilizarlo en la curva 3, donde me di cuenta, viendo la carrera de GP2, que era posible atacar por el exterior. Sí, justo. O sea, las declaraciones parece ser que también fueron a posterior en rueda de prensa, también lo comentó y bueno, o sea, se ve un poco pues también el pensamiento, la sangre fría de pues haberte visto lo que han hecho las fórmulas menores y poder haber calculado esa opción, ¿no? Como digo, parecía que podía haberlo conseguido en esa primera curva, ha ido muy justo, el no haber utilizado el KERS pues se ha notado, pero sí que ha salido muy bien en esa tercera curva, ha sido un adelantamiento relativamente fácil, por lo que hemos visto en la televisión. Y bueno, teníamos en esas primeras posiciones pues ya rodando a estos tres pilotos, a Nico Rosberg, a Sebastian Vettel y a Fernando Alonso, perseguidos pues por Lewis Hamilton, por Kimi Raikkonen y por Felipe Massa. Veíamos en las primeras vueltas, bueno, un poco pues se empiezan a juntar los típicos grupos de pilotos, en este caso, bueno, entre el tercero y el cuarto se abrió un pelín de hueco, pero no ha sido pues hasta que ha venido el KERS y hasta que han empezado pues a degradarse los neumáticos que hemos visto los cambios que a la postre pues han influido un poco más. Veamos en las primeras vueltas pues como Massa entraba a cambiar los neumáticos de primero, buscando quizá pues un poco cambiar la estrategia con respecto a sus rivales. Veíamos a Hamilton que tenía muchísimos más problemas que su compañero de equipo, que Nico Rosberg, y que tenía que hacer ya paso por el pit porque era obligatorio. También veíamos, bueno, pues como Roshan pues tenía algún problema en la suspensión trasera. Hemos visto pues cómo la rueda de atrás giraba, hacía como si fuera las ruedas de delante, se le movía de un lado a otro, pero no vimos o no se vio en el momento que hubiera recibido el golpe de nadie. En principio pues parece ser eso, que rompió el triángulo de la suspensión y le quedaba la rueda suelta. Aprovechando pues que empezaban a parar pilotos, Fernando Alonso pues parece que, aunque no iba tan justo de ruedas, parece ser que estaba rodando relativamente bien, sí que ha decidido pues adelantar su primera parada para ver si conseguía pues salir en una zona buena, una zona sin demasiado tráfico y sobre todo pues ganar un poco de espacio con sus rivales a la hora de que ellos hicieran el pit stop.
No han tardado mucho más en entrar Rosberg, Vettel y Kimi, pero bueno, se ve que Fernando pues lo había hecho bastante bien en esa vuelta en la que ha entrado primero, que la degradación de los neumáticos a partir de su entrada para el resto de pilotos pues ha sido un punto importante, porque Fernando, bueno, en la salida de los pilotos que entraron después, Fernando era capaz de adelantar a Vettel y se colocaba pues en una virtual tercera posición. Ahí teníamos pues a Kimi Raikkonen, que parecía que iba a cambiar un poco la estrategia. Seguían en pista pues Massa, que había cambiado antes, y Kimi, que previsiblemente iba a 3 paradas, ya en estas primeras vueltas ya lo veíamos. Y bueno, ahí veíamos pues eso, Fernando Alonso disputándose una primera virtual posición con Nico Rosberg a la espera de cómo le salía la estrategia a Kimi Raikkonen, y veíamos pues que Rosberg pues tenía el mismo problema que su compañero al cabo de un par de vueltas, degradación, y bueno, la lucha con Fernando no fue demasiado larga. Fernando ha podido pasar, lo mismo han hecho Vettel, Felipe y Kimi Raikkonen, cuando bueno, pues como Nico Rosberg pues ha tenido eso, los problemas que le han hecho pues perder esas posiciones que al principio veíamos muy interesantes con esa clasificación a una vuelta, pero como decía Manuel, pues estos coches están muy bien a una vuelta, pero no tienen ritmo de carrera y les están dando muchísimos problemas. Veíamos ya pues cómo Fernando se iba poniendo en primera posición, iba consiguiendo una gran ventaja en cuanto a segundos con Sebastian Vettel, y que bueno, Massa estaba haciendo también una buena carrera y que Kimi también podría estar haciendo un buen ritmo, pero dependía un poco de esa estrategia. Vuelta a vuelta, pues Fernando ha ido abriendo hueco hasta que, bueno, pues ha visto que hay que volver a entrar, hay que cambiar las ruedas de nuevo. Y aquí pues se produce también una de las partes que luego comentaremos seguramente interesantes de la carrera. Red Bull se ha encontrado entre dos rivales. Fernando Alonso a una estrategia de 4 paradas, que ha entrado rápido, y Kimi Raikkonen, bueno, que iba a 3, que no parecía que fuese mal, y Red Bull pues se lo ha tenido que pensar. Ha echado sus cábalas, entramos ahora, entramos después, entramos ahora, entramos después. Han pasado un par de vueltas, 3 o 4 vueltas, han decidido que tenían que entrar, pero en estas vueltas, ¿qué ha pasado? Kimi pues ha seguido lo suyo, pero Fernando pues ha ido, si no recuerdo, en cada vuelta unos 3-4 segundos más rápido que Sebastian Vettel. A 3-4 vueltas, pues rápidamente se hace un colchón de casi un pit stop completo, con lo cual pues aquí Vettel o el equipo Red Bull se han equivocado. Lo vemos a la postre, en aquel momento pues era quizá más complicado de ver, pero sí que han tardado un poquito viendo los tiempos que estaba haciendo Fernando Alonso por vuelta. Kimi Raikkonen, bueno, ha entrado un poquito más tarde, han seguido haciendo los cambios de neumático previsibles, 4 casi todos los pilotos. Kimi Raikkonen ha cambiado más tarde para alargar esa tercera parada y no tener que hacer un pit stop extra. Y bueno, finalmente pues se han ido poniendo todos en sus posiciones. Vettel ha perdido mucho tiempo, Kimi pues ha conseguido ponerse segundo, Massa iba en tercera posición, Vettel pues llegaba a la cuarta posición. Una carrera también destacable de Mark Webber, que salía, si no recuerdo mal, en 10ª posición, que ha llegado a esa 5ª posición detrás de su compañero de equipo. Y en las últimas vueltas la incógnita, bueno, era un poco ver qué podía hacer Kimi Raikkonen, que era el que iba a una estrategia diferente y que a la postre parecía el único ya en que sería capaz de alcanzar a Fernando. Pero bueno, Fernando ha hecho las paradas pertinentes, no ha tenido ningún problema. Quizá hubo una ahí que sí que parecía un poquito más lenta de lo normal. Pero bueno, se había asegurado un buen colchón con una muy buena estrategia de neumáticos, habiendo dejado neumáticos sin usar de la clasificación del sábado, y que pues finalmente pues le ha valido esa primera posición, seguido de Kimi Raikkonen en segunda posición. Un gran Felipe Massa, hoy sí que lo podemos decir. Algunos amigos por Twitter pues lo ponían, reconocían que no eran partidarios de Felipe Massa en Ferrari, pero sí que reconocían el gran trabajo que había hecho hoy el brasileño. Bueno, Vettel entraba en cuarta posición, seguido de su compañero de equipo, de Mark Webber. Nico Rosberg perdía 6 posiciones hasta
de la primera a la sexta posición, una carrera muy discreta en la que pues ha perdido mucho tiempo con el primero. Pol di Resta, como siempre, ahí en esas primeras posiciones. Jason Button, bueno, que limpiaba un poco la cara después de haber caído. Sergio Pérez, que quedaba por detrás de su compañero de equipo. Y Daniel Ricciardo en 10ª posición, con una vuelta perdida ya, pues que era el 10º en entrar y el último en llevarse puntos en la carrera de hoy. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Dani. Yo creo que no te has dejado nada. Y si es así, que alguien nos lo diga, nos deje un comentario, nos envíe un correo. Pero yo creo que la crónica se dice así. Entre todo lo que has dicho hay algo que creo que merece la pena comentar, y es que mientras todo sucedía, pues en la lucha por el segundo, el tercer puesto, el cuarto, Rosberg parecía que sí, que no, se caía, los adelantamientos de Weber, bueno, todo lo que ha ocurrido, digamos, en la zona de los puntos sucedía. Mientras tanto, Fernando hacía una carrera perfecta y se mantenía una distancia más que prudencial, que yo creo que de haber querido hubiera podido tirar pues algunas décimas más, pero pues no ha sido necesario y ha controlado en todo momento la carrera. No lo digo como algo extraordinario propio de un genio, ¿no? Es decir, es la táctica del que va primero. Es decir, si táctica Sebastian Vettel. Si tienes un coche bueno, un coche que funciona rápido, que te permite incluso el dejar un poquito, el no exprimirlo al 100%, pues te alejas al principio, consigues unos segundos de ventaja y gestionas esa ventaja y dejas que todos los demás se peleen entre sí, mientras tú cuidas muy bien de los neumáticos, motor, mecánica, y te centras en otros aspectos. En cuanto al resultado de la carrera, en este caso vamos a de alguna forma dejar bien claro quién... Bueno, tú has dejado las primeras posiciones, pero más allá de ahí podemos hablar un poquito de las otras, si os parece, de las otras posiciones. Daniel Ricciardo, como tú decías, ha sido 10º, ha conseguido un punto con un Toro Rosso, yo creo que además es algo de mención. Y otra buena posición, la de Esteban Gutiérrez, que ha quedado 11º, que se ha quedado a las puertas de los puntos, pero teniendo en cuenta que el Sauber todavía no funciona correctamente, creo que merece bastante la pena mencionarlo. Adrián Sutil, 13º con el Force India. Si no voy mal, ha tenido problemas durante la carrera, ¿verdad, Dani? Sí, en uno de los pit stop ha quedado algo retrasado y sí que ha tenido pues problemas, si no recuerdo mal, con el tema de los frenos o con algo pues que supongo que de calentamiento del coche. Sí que se han visto imágenes pues un poco el coche en algún pit stop. Sí, ¿verdad? Prácticamente en llamas, sí. Bueno, aún así... No tanto, pero sí que echando humo, bastante humo, sí. Bastante más de lo normal. Y no este humo negro o este polvo negro del ferodo, de los frenos y tal, que puede ser por desgaste, sino un humo blanco más bien de sobrecalentamiento de alguna pieza. Pues aún así, con todo, ha conseguido ser 13º, 14º Pastor Maldonado. No es una buena posición para el Williams que está manejando este año. Nico Hülkenberg con el otro Sauber 15º, 16º Valtteri Bottas, y luego ya tenemos Charles Pic con el Caterham, Jules Bianchi Marussia, Max Chilton Marussia, Jan-Eric Vergne con el Toro Rosso, que creo que ha sido bastante... se ha tenido que retirar, y luego ya Guido van der Garde también retirado, y de hecho han tenido... El equipo Caterham ya tiene su multita de 10.000 euros por dejar circular un coche sin la rueda bien ajustada. No por dejarlo, es decir, el error lo puedes cometer, pero tienes que parar el coche, y en la radio se ha escuchado que el ingeniero decía intenta traerlo a casa, y ha sido muy peligroso. Y Romain Grosjean, que se ha tenido que retirar y por tanto queda último. ¿De acuerdo? Eso es un poco la clasificación de la carrera, los 10 últimos puestos que complementan los que ha comentado Dani. Y ahora pues no quisiera ser yo el que comience a hablar de lo que le ha parecido la carrera, pero como punto de partida, si queréis, podemos hablar de eso, es decir, de en qué nivel ahora mismo queda cada escudería después de lo que hemos visto hoy. Hombre, pues yo para empezar separaría. Tenemos que hay dos escuderías que son muy buenas en clasificación, que son Mercedes y Red Bull, por ese orden. Primero Mercedes y después Red Bull, y después hay otras dos escuderías punteras en carrera, que son Ferrari y Lotus, también por ese orden.
Estas dos escuderías, Ferrari y Lotus, se reparten 3 de las 5 carreras que hemos disputado y de las otras 2 se reparten 2 de 5, que sería en este caso solo para Red Bull. Y es que Mercedes en carrera, sobre todo hoy, ha sido tristísimo, y ver a Hamilton que salía segundo y ha acabado 12 sin puntuar, es que es para que tiren el coche al desguace, porque es que es incomprensible que salga el segundo y no consigas ni un mísero punto. Muy triste. Y después Rosberg, oye, ya segunda pole consecutiva y otra vez pues ha aguantado más que Hamilton, pero así es imposible pensar en lograr algo si consigues la pole día sí día también, y en carrera no haces nada. Hay que la pole está muy bien, pero donde se reparten puntos y lo que cuenta es la carrera. Y después, pues, en cuanto a las otras escuderías, pues Ferrari y Lotus, la verdad, muy bien en su papel. Ferrari aquí muy buenas sensaciones al colocar los dos pilotos en podio. Fernando, pues como es habitual, si el coche bien, él bien, pues suele ganar si sucede todo esto. Kimi también muy bien, regularidad máxima, y esto vamos a ver lo que va pasando, ¿no? Pero tiene ahí un rival serio Fernando con Kimi, porque Kimi si no se baja bueno, yo creo que si sigue así no se va a bajar del podio, y es un rival a tener muy, muy en cuenta. Y de Felipe, pues como comentó Dani y vosotros, pues la verdad, muy buena carrera. Y si Felipe hace lo que tiene que hacer, que es esto, yo lo que le pido a Felipe es esto, que esté ahí en la lucha, y si le puede cortar puntos al líder mundial, en este caso a Vettel, pues perfecto, es su papel y es para lo que... Si hace esto en todas las carreras, yo le renuevo. Pero claro, de aquí a hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Y después también destacar el papel que lo decía antes Danny Webber, que ha sido más inteligente que su compañero, porque como decía Dani, hay unas vueltas que Vettel y el equipo, entiende también, no entraron, y ahí yo creo que Vettel en buena parte perdió las posibilidades de entrar en el podio. Y en cambio Webber en todo el momento tuvo una estrategia, quizás entró más pronto que todos, ¿no? Pero tuvo una estrategia más inteligente, ¿no? Automáticamente que el neumático se va a pique, entró a cambiar boxes, entró a cambiar el neumático. En cambio Vettel, perdón, creo que fue la tercera parada, y pues lo que decía Dani, tardó 3-4 vueltas, que claro, con el neumático fatal ahí pierdes una sangría suficiente pues para entrar en el podio. Y por último también destacaría a Paul Di Resta, que al parecer tuvo problemas con el DRS, que lo que es el sistema automático de la FIA no se le activó, y bueno, quizás por eso no le permitió adelantar a Rosberg. Pero bueno, otro buen papel para Paul Di Resta de Force India. Y también destacaría, como tú antes dijiste, Gerardo, a Esteban Gutiérrez, que llevaba unas carreras un poco chof, con sanciones inclusive. Y bueno, salía 19 y acabó casi luchando con Ricciardo por el punto, y lástima que no lo consiguió. Bueno, yo un poco más que añadir, creo que digamos que la mayoría de los puntos importantes ya los han tocado ustedes, ¿no? Pero sí, un poco de acuerdo con Emanuel, un comentario que hizo al principio de que definitivamente yo creo que los 2 primeros tercios de la carrera han sido los 2 mejores tercios de lo que llevamos de campeonato. Realmente esas primeras 15 vueltas han sido muy emocionantes, pues muy bien la conducción de Fernando Alonso. Y bueno, ya ese último tercio de carrera, cuando ya las posiciones estaban ya bastante claras y demarcadas, pues bajó un poquito en la intensidad lo que sería la diversión para los fanáticos, ¿no? Pero sin duda una carrera divertida. La estrategia de Ferrari, pues impecable, con esos 2 coches en el podio. Y realmente lo tiene duro Fernando Alonso este año, porque ya comentaba Emanuel lo de ese duro rival que es Raikkonen, y sigue teniendo a Vettel. Yo creo que este año
de Fernando Alonso ganar el campeonato va a ser realmente una verdadera proeza, porque no va a tener que competir con uno, sino con dos muy buenos pilotos, ¿no? También obviamente va a depender de cómo sigue Red Bull ahora en estas carreras de Europa, como si mejoran el hecho de los neumáticos y si que el coche no los está cuidando. Entonces, bueno, hay que verlo, pero sin duda interesante. Comentaba yo también de McLaren, que están perdidos en acción, y bueno, y hoy, mal que bien, si bien es cierto que Button, que salió de bastante atrás luego que no pasó el corte de la Q2, pues ha llegado en un octavo puesto, y Sergio Pérez delante de Sergio Pérez. O sea, los dos coches han entrado en los puntos, pero muy, muy, muy atrás. No es lo que esperamos de McLaren, sin duda. Pero bueno, están ahí. Muy mal el inicio del fin de semana clasificando y en los libres, pero bueno, ahí en carrera mostrando un poquito de mejoría, pero no suficiente, ¿no? En ese sentido, Osvaldo, ¿te acuerdas el año pasado que, bueno, que más o menos podíamos hacer la correlación, que McLaren es el Ferrari del año pasado, más o menos, ¿no? Y en cambio, el año pasado aquí Ferrari sí que trajo novedades, y esas novedades al menos le permitieron a Fernando luchar por la victoria. Finalmente fue segundo. En cambio, este año McLaren ha traído novedades, pero sigue a la misma altura que el resto. O sea que realmente mejorar ese salto que tiene que hacer McLaren para luchar por las victorias, que sería un segundo, es muy difícil, sí, porque los coches ya están en el último ciclo de esta normativa, y mejorar eso que tiene que mejorar es muy difícil. Y no... antes de Cataluña, pues imaginaba que McLaren, siendo como es, pues oye, igual estará luchando por la victoria, pero viendo lo que ha pasado aquí, les va a costar mucho, al menos conseguir un podio esta temporada. Sí, está muy complicado. Es más, yo diría que, haciendo esa analogía que comentas tú, yo creo que lo tiene aún peor que lo que vimos de Ferrari el año pasado, porque es que están saliendo todavía mucho más atrás. Porque Ferrari el año pasado, ponte tú, que salía segunda, tercera línea, pero es que McLaren ahora estamos viendo a Button que no pasa el corte de la Q2 el sábado. Pues sí, McLaren lo tiene muy, 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 muy complicado, y es una lástima porque, si bien es cierto que estamos viendo a Mercedes clasificar muy bien, pero en carrera no son un equipo que dé la pelea. Entonces, bueno, hasta cierto punto, desde mi perspectiva, pues Mercedes está igual que el año pasado, que era un equipo prometedor, pero que no cumplía. Entonces, bueno, sí, lastimoso que no tengamos a McLaren ahí peleando, y que bueno, pero bueno, tenemos a Lotus, que realmente lo está haciendo muy bien, y bueno, y Ferrari y Red Bull a ver qué se saca de la manga, porque yo sigo insistiendo, así como lo decías a principios de temporada, y lo decía el año pasado cuando se empezaban a ver los problemas, que Red Bull tiene problemas, pero está ahí. No está en el podio hoy, pero está muy cerquita, y en cualquier momento vuelven a estar montados ahí, por mucho que los veamos con problemas, y los veamos sufrir como los vimos sufrir hoy en el circuito de Montmeló. Así que se presenta interesante. Mónaco dentro de 15 días obviamente es una isla, ¿no? Una isla dentro del campeonato, pero igual va a estar muy interesante lo que podamos ver en Mónaco en 15 días. Os pregunto, en función de lo que hemos visto, sobre todo en las últimas carreras, pero más que nada de lo que hemos visto a raíz de hoy, ¿colocaríais a Ferrari como el coche a batir ahora mismo de la parrilla? Yo pondría el que tiene mejor equilibrio clasificación-carrera, diría que es el Red Bull. Y después de estos, pues y Ferrari y Lotus están muy cerca porque mejoran muchísimo en carrera, ¿no? Con respecto a clasificación. Pero a día de hoy te diría que, bueno, sobre todo Vettel es el que a día de hoy más equilibrado está con clasificación y carrera, consiguiendo poles, y después Vettel lleva 2 victorias. Sí, la cuestión sería analizar de los circuitos que faltan, cuántos de esos circuitos y sus características afectan el rendimiento de los neumáticos y el Red Bull, para ver más o menos qué número de carreras se pueden presentar complicadas como la de hoy, y hasta cierto punto hacer una correlación de cuán complicado podría estar para Ferrari y Lotus darle la pelea a Red Bull, ¿no? Yo diría que el planteamiento es equívoco.
en tu pregunta, el coche a batir, yo creo que no hay coche a batir, y te digo por qué. Tenemos a tres coches que podríamos decir, pues el coche de Lotus, el Ferrari y el Red Bull, y te puedo decir que Felipe Massa, Romain Grosjean y Webber son unos muy buenos pilotos, no están haciéndolo mal, pero creo que el tema es quién es el rival a batir, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen o Sebastián Vettel. Yo creo que ya lo tenemos clarísimo. Fueron los tres primeros la temporada pasada, quizá Kimi un poquito más descolgado, fue muy constante, muy regular, de hecho yo creo que el más regular de todos, y llegó ahí de tercero pues un poco aprovechándose de eso. Y luego los otros dos puestos pues fue un poco más de quién hizo pues las actuaciones más heroicas, por decirlo de alguna manera, y yo creo que este año vamos a tener eso. El Mundial a estas alturas descarto a cualquier otro. Yo creo que va a ser o Kimi Raikkonen o Fernando Alonso o Sebastián Vettel, y va a ser apretado. Y va a ser apretado porque yo creo que este año además los vamos a tener a los tres muy juntos, no como el año pasado, pues que había una lucha un poquito más encarnizada entre Fernando y Vettel. Yo creo que están los tres muy juntos, los tres yo creo que muy adaptados al coche, están con muchísimas ganas y creo que van a competir y bueno, en el caso de que, pues yo qué sé, Fernando una carrera no la acabe o no le salga bien el circuito o no le venga bien, va a estar Kimi para darle guerra a Vettel, o una carrera que Fernando pues no tenga a Vettel porque Red Bull en ese circuito no va bien, va a tener a Kimi, y creo que va a ser pues yo creo que si el año pasado lo disfrutamos, creo que este año estos tres pilotos van a estar ahí hasta el final y van a ser los que nos den el juego. Pero, o sea, el rival a batir, cualquiera pero sabes de los que hilando sobre este comentario que estás haciendo tú, yo diría que justamente por eso ahora los escuderos van a ser mucho más importantes, porque van a ser los que probablemente le resten puntos digamos, al piloto punta de alguna de las tres escuderías. Y aquí creo yo que el que por parado sería Red Bull, porque ya sabemos cómo se la juegan Vettel y Webber, pero creo que Massa y Grosjean, si lo ves desde ese punto de vista, pues pueden ayudar más a Alonso y a Raikkonen en esa lucha por el título que lo que podría ayudar Webber a Vettel. Por eso mismo que comentas tú de que como vemos el campeonato va a estar todo más cerca, todo más apretado, justamente, y ahora los escuderos, pues viendo lo que hizo Massa hoy, va a ser importante para restar puntos a los enemigos, y ahí creo que Red Bull tiene un pequeño hándicap si lo comparamos con Ferrari y Renault. Y Lotus, perdón. Sí, ahí está claro que Vettel está como una isla solo, ¿no? Una isla muy poderosa porque es todo Red Bull, ¿no? Pero lo que tú dices, Osvaldo, que no cuente con Webber, habrá que verse una situación, porque seguro que se va a dar una situación de Vettel o Webber juntos otra vez, que casi se da este Gran Premio ya, pero se volverá a dar, yo estoy seguro. Ahí será muy interesante ver ahí qué sucede, porque está claro que Lotus, yo creo que lo tienen claro, que aquí Grosjean dejaría pasar a Kimi seguro, Ferrari lo mismo, y claro, si pasa lo mismo en Red Bull es un problema. Bien, bueno, desde luego sirve como respuesta a la pregunta. Yo creo que hemos ido más allá de la carrera, incluso pues al estado del campeonato actual. Sobre la carrera, ¿algo que queráis destacar, algo que os haya llamado mucho la atención? Ah, sí, una cosa, Gerardo, y es que a Hulkenberg le han puesto un stop and go por salir un pit stop inseguro y chocar con creo que fue un Toro Rosso. Sí, un Toro Rosso. Creo que fue Bernier, y le han puesto un stop and go. La verdad es que me he sorprendido que la sanción llegara a ser un stop and go, porque hemos visto el mismo Van der Garde en Bahrein, que no llegó a tocarse con un coche, pero fue también un pit stop inseguro, y en ese caso no hubo ni sanción deportiva al piloto. Fue una sanción económica para el equipo y ya está. En cambio aquí, que sí es cierto, es que tocó al Toro Rosso y tal, pero le han puesto un stop and go, quizás un poco exagerado. Yo, sobre este tema, y además justamente luego tenemos una noticia de la que tenemos que hablar, del carnet por puntos, etcétera, todos los pilotos vienen a decir lo mismo, es decir, el problema es la inconsistencia de las sanciones de la FIA, es decir, tú cometes una acción que queda fuera del reglamento, y es muy ambiguo como para
estar seguro de qué sanción se te va a aplicar. Si una bastante laxa, una muy severa. Entonces, eso provoca una inseguridad y de cara al aficionado, pues provoca como que es todo un poquito lotería, que cada uno tiene diferente criterio, que ya sabes lo que ocurre y con tranquilidad. Yo creo que eso es un problema de seriedad que tiene la Fórmula Uno que ahora tendría que resolver. Desde luego, quiero decir, de todas las sanciones posibles, yo puedo entender pues que la conducción sea más o menos agresiva de un piloto, de otro, que se toquen, que eso sea sancionable o no, eso es una cosa. Ahora, algo tan sencillo de evitar como esperar un segundo de tiempo para soltar a ese Sauber y que no se reviente contra el Toro Rosso, eso es algo que sí puede exigirse y que tiene que ser para mí severamente castigado. Ya no solo con dinero, sino lo del stop and go, lo de estropear la carrera, va a hacer que ya no solo Sauber, sino que todas las escuderías se piensen muy bien cuándo apretar el botón, cuándo poner el semáforo en verde de su pit stop para que el piloto salga. Es decir, en este caso, quiero decir, puedes tener un accidente, pueden acabar los dos coches fuera de la carrera por una tontería en el pit lane. Y Claro, no, pues, ahí fíjate que casi todas las escuderías deberían cambiar el sistema de boxes, ¿no? Porque todos han copiado el sistema que en principio introdujo Ferrari, ¿no? El tema de los semáforos, aunque después sí. otros lucecitas. Y ahí, sí, hay un tío que se pone enfrente del coche y levanta el coche, pero no hay ninguno con una piruleta clásica que diga, está listo, pon embrague y Sí. sal, ¿no? Y en cambio ahora, pues ese tío no está el que levanta el coche y ya está. Y tendrían que cambiar todo eso, o sea que... O no, pero a ver, es decir, el semáforo no es automático, es decir, hay un momento en el que alguien tiene un pulsador, quiero decir, alguien ve en el momento en el que los cuatro mecánicos levantan la mano que está todo listo y esa es la persona que además tiene que comprobar que no haya riesgo en dejar ese coche ir. Es algo tan sencillo es decir, es el hombre de la piruleta, solo que ahora tiene un pequeño mando a distancia, no hay más. Pero Sí, bueno, sin es decir, duda, a pero... mí, a mí lo que me parece fantástico es que se sancione muy grave algo así. Un lance de carrera, un Maldonado muy agresivo. Bueno, quiero decir, eso es discutible y yo estoy a favor de que las carreras se disputen y se disputen pues dejando marcas a veces en un coche contra otro. Ahora, Maldonado entrando con más velocidad, el otro, estas tonterías para mí no tienen sentido. Si hay que sancionar, yo estoy de acuerdo, hay que sancionar, pero si sanciona, o sea, si pasa lo mismo en dos grandes premios diferentes, que sanciones de la misma manera. Eso es a lo que voy yo, que si le partes la cara a uno en dos grandes premios diferentes, no a uno le pongas una sanción de por vida y a otro no le perdones la vida. Eso es lo que me refiero. Sí, Que eso sanciones un habría que tenerlo poco claro. habría Habría que tenerlo claro y más ahora que Sutil ha vuelto a la parrilla. Eh, pero bueno. Y después que, bueno, tú lo pusiste a última hora en el guión, pero el tema de que investigaron a Fernando porque un comisario le dio una bandera española y la llevó pasando por toda la vuelta final, ¿no? Tras ganar. Sí, sí. Y que fue llamado a declarar Fernando por... es cierto que hay un artículo en el reglamento que dice que al acabar la carrera no puedes recibir ningún objeto extraño, ¿no? No, pero yo había leído que no era realmente lo del objeto, sino que él detuvo el coche, que no podías detener el coche, es lo que yo entendí. Que el llamado a capítulo vino no por la bandera, sino porque se detuvo completamente en la vuelta post la bandera cuadro, se detuvo completamente, le dieron la bandera y volvió a arrancar. Yo creo que viene por ahí. Yo creo que no viene por lo de la bandera propiamente. Porque capaz que si coge la bandera con el coche en movimiento no le dice nada, no sé. Pongámonos también del otro lado. O sea, no creo que en el reglamento permita que los comisarios salgan a la pista. Entonces sancionemos a todos los comisarios. O sea, es una tontería. Yo creo... ¿Sabes qué pasa siempre? Que están los comisarios que van con las banderas, o sea, con las propias de lo que es de la amarilla, la azul, tal, donde las banderas. Bueno, pues en este caso es el piloto que corre en casa y alguien pues le ha dado esa bandera. A mí me parece una chorrada. O sea, me parece una chorrada que pueda haber un tema así tan... Me parece muy bien que se llame a declarar a Fernando, que explique lo sucedido, ¿vale? Porque aunque ahora podemos entender que, como dice Dani, que es una chorrada, tú imagínate, pues, que se permitiera, o sea, que no estuviera prohibido
en manos de gente como Red Bull, que se las saben todas y que buscan, o sea, no me puedo imaginar, pero sé que algo serían capaces de conseguir para su ventaja, que tras ganar un gran premio, parar un coche durante un minuto para que... No lo sé, es decir, son capaces de hacerlo. Entonces, que esté esa norma me parece bien. Que se evalúe el motivo de la parada y en este caso se vea que no tiene la más mínima importancia, es decir, que no afecta para nada en la carrera y que no hay nada sancionable allí, me parece bien en ese aspecto. Es decir, no hay más. Pero bueno, son las normas y es curioso lo que hablábamos antes, que sea un propio comisario el de la FIA el que le entregue la bandera, es decir, realmente si para el coche, el comisario no tiene que entregarle una bandera, tiene que decirle que salga, es decir, que mueva el coche inmediatamente. Pero bueno, es decir, estás celebrando, es Pero decir, en ha todo acabado la caso, carrera. volvemos a lo mismo que decía antes, y es que esto pasó exactamente lo mismo en Valencia el año pasado y ni fue a declarar ni nada de nada. Con lo cual, la jurisprudencia aquí de la FIA no sirve para nada. Porque a No, no, veces no, le da la vendada Ese fue Artur Mas que habló ahí con los comisarios para que llamaran a capítulo a Alonso por lo de la bandera. Pues mira, dejaremos ahí el comentario político, no haremos mayores comentarios. Otra Estamos cosa antes de hablando cerrar, yo Sí. solamente quería comentar otra cosa antes de cerrar, que fue lo de que comentaba Emanuel de lo ocurrido en los libres con lo del neumático que se destrozó al completo, que también hemos visto eso en carrera. Ya no recuerdo exactamente a quién le pasó. ¿No? Hamilton, creo. Que decían, y creo que era verdad, que cuando hizo el pit stop se le veía ya la carcasa del neumático. No, pero yo vi a alguien que la carcasa se le fue en carrera. Sí, creo que recordar que incluso fue un Ross o ahora no recuerdo bien qué era, pero sí que lo que dice Osvaldo es verdad que aparte después quedaron los trozos de por ahí la pista y pasaban varias veces. Entonces, que no, Sí, sí. que si Pirelli iba a investigar por lo que pasó en la clasificación, ahora con mucha más razón que ha pasado en carrera. En principio Pirelli, por lo que pasó en Bahrein y lo que pasó a Paul di Resta el viernes, llegaron a la conclusión de que fue por piezas que había en la pista de otros toques de fibra de carbono y por eso sucedió eso, pero... No, eso me suena a mí a cuento, porque Pero que pase siempre es algo preocupante porque, vale, que se desprendan las típicas pelotitas, los que llaman Marvel, ¿no? Pues vale, pero que directamente hay a veces que la barna de rodadura del neumático directamente diga, pues ya no me apetece estar en la rueda y adiós muy buenas. Pues no, la verdad creo que Lobato lo dijo en unos libros que al parecer la carcasa de Pirelli cambió el material que usan, que antes utilizaban Kevlar y ahora utilizan una especie de mallas de metal y tal, y parte de la causa puede ser esa, pero en todo caso el tema de los neumáticos, que esa es otra, que hemos visto 4 paradas que los mismos de Pirelli han dicho que esta, junto con la de Turquía en el 2010, fueron las últimas carreras, las 2 únicas carreras de que está Pirelli que los coches han tenido que ir regularmente, casi todos los pilotos, a 4 paradas, y que ellos mismos han dicho que lo ven demasiado, que el objetivo era estar en cada gran premio entre 2 y 3, y que posiblemente a partir de... Para Inglaterra, Silverstone, que van a cambiar las cosas porque 4 paradas le parece demasiado. Y yo creo que 4 paradas es demasiado, porque incluso para el espectador que está viendo la carrera y ve 80 paradas de todos juntos es demasiado. O sea, ver 2, 3, vale, pero 4 de todos ya es mucho. Y si no llegan a cambiar el compuesto, aquí no acaba ni Dios. Sí, lo criticábamos, lo veíamos como una medida pro Red Bull, ¿no? El hecho de endurecer los neumáticos, pero en realidad era el permitir acabar las carreras. Yo quería, antes de cerrar un poquito lo que ha sido la carrera, que en realidad no hemos hablado tanto de la carrera, sino más bien del mundial el estado de las escuderías, mencionar, he leído en el Twitter de Lobato, de Antonio Lobato, el periodista de Fórmula 1, bueno, periodista quien retransmite las carreras en España de Fórmula 1, que justo antes perdón, de la cuarta entrada de Fernando para cambiar neumáticos, sufrió un pinchazo lento,
y que aceleró de alguna forma el que entrara a cambiar neumáticos y lo bien gestionado que fue el darse cuenta de que tenía un pinchazo y que tenía que entrar automáticamente y cuidar el coche para no perder el neumático, pues que también influyó, por supuesto, en que ganara. No sé si habíais leído eso o si No, no. alguien tiene algo más de Pero eso se información. compensa con la mala suerte del DRS y de otras ocasiones, ¿no? Sí, no, la teoría de la compensación de la suerte de Fernando al final resulta que sí. Luego, creo que no lo hemos dicho, pero Sergio Pérez ha hecho una carrera pues más que digna teniendo en cuenta el McLaren que tiene. No sé si lo hemos mencionado. Sí, bueno, yo un poco, cuando comentaba lo de McLaren, yo diría que sí, Sergio Pérez, pero también es cierto que Sergio Pérez salió mucho más adelante que Baton y aún así llegó por detrás. Entonces yo creo que si habría que destacar a alguien de McLaren sería más a Baton que a Sergio Pérez, que fue capaz de pasar la Q2 y todo lo demás y salió en mucha mejor posición. Incluso Sergio Pérez, después de la carrera, comentaba que entrar en la Q3 probablemente le costó el resultado con Baton, que pues eso, malgastar un juego de neumáticos en la Q3, pues como estamos viendo, consumir menos vueltas de un neumático es clave después para la carrera y claro, yo creo que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Para estos equipos que acaban séptimo, octavo, noveno, décimo, lo suyo es casi que no salgan a rodar porque tampoco van a conseguir una gran plaza y en cambio están guardando neumáticos para la carrera porque los que salen un décimo hacia abajo, claro, no tienen que hacer la Q3, se guardan neumáticos y están mejor en ese sentido, ¿no? Y por cierto también comentar que a Ferrari le faltaba el director técnico, que Pat Fry, que sufrió un apendicitis creo que fue el viernes para el sábado, que el sábado ya no estaba en pista, con lo cual pues Ferrari ha pasado todo el fin de semana sin que una pieza clave yo creo que de que Ferrari esté a estas alturas tan bien como lo está ahora. Sí, eso es verdad. Es decir, yo creo que junto. A ver, había resto, o sea, hay otros elementos del equipo Ferrari que ya estaban presentes en años anteriores, pero que de alguna forma la organización que puede aportar una persona como Pat Fry sí que está consiguiendo los resultados. Es decir, y los resultados ahora mismo son el coche en sí, es decir, el F138. Había unas declaraciones, si no hay mal, de Vettel que de alguna forma respondían a las declaraciones que hizo el año pasado Fernando Alonso cuando dijo que en Ferrari no luchaban contra Sebastián Vettel, sino que luchaban contra, lo diré, ahora no me sale. Adrian Newey. Eso, Adrian Newey, ¿no? Y aquí decía, Sebastián Vettel dice que no luchaban contra Fernando Alonso, sino contra Pat Fry. Es verdad, es decir, es innegable, no podemos entrar en los duelos de que lo que es capaz de hacer Fernando Alonso no lo puede hacer Sebastián Vettel, porque es imposible de saber, ¿no? Es decir, qué diferencia hay, pero sí lo que podemos decir es que este año estamos, los que somos ferraristas y alonsistas, estamos disfrutando de ver un Ferrari que no aplasta a los demás como el RB5, el RB6, es decir, sino que simplemente es igual. Le da opciones a Fernando de ganar. Sí, igual o un punto superior, es decir, que permite a Fernando hoy acabar a 13 segundos de un Lotus que a mí el Lotus me asusta, perdón, el Lotus no, el Lotus más Kimi me asusta más que Sebastián Vettel ahora mismo. Es decir, no lo sé, yo a Kimi lo temo más que a Sebastián Vettel. Llamadme loco. Pero hoy lo hemos visto, es decir, y el cómo ha gestionado Kimi la carrera a 3 paradas de una forma brillante, cuidando los neumáticos con ese coche que le permite cuidar los neumáticos, pero además eso, es decir, haciendo las paradas cuando tenía que hacerlas, controlando de alguna forma mucho más de lo que nosotros pensábamos, y ya directamente, como él ha dicho, es decir, no tienen coche ahora mismo para plantarle cara a Fernando Alonso, pero sí para hacer segundo, es decir, no sé cuántas carreras lleva Kimi ya puntuando, pero creo que son más de 14, no lo sé, es decir, es una barbaridad. Está cerca de batir el récord de Schumacher de carreras consecutivas acabando y aparte sumando puntos. Y cuidado si no resulta que Kimi es el gran beneficiado de la lucha que puede haber entre Fernando y Vettel, él siempre llegando ahí, sumando puntitos en el podio, no vaya a ser que al final llegue con más puntos que estos dos, así que hay que tener mucho cuidado aquí con Iceman. Eso está claro, la clave de Kimi es si Lotus
mantiene un poco el tipo, ¿no? Hacia final de carrera, hacia final de campeonato igual Red Bull y Ferrari mejoran, yo qué sé, aunque sea poco, 3 décimas, pero esas 3 décimas son clave, ¿no? Que ya igual no le permiten a Kimi ni entrar en el podio. Habrá que ver si el Lotus mantiene un poco el tipo, que yo creo que, viéndolo visto, parece que sí que puede mantenerlo. Bueno, históricamente el equipo, digamos, lo que antes era el equipo Renault, siempre tenía problemas para evolucionar correctamente el coche. Empezaban muy bien y luego pues iban en un pequeño descenso. Ahora mismo es imposible que nosotros podamos hacer un juicio con los datos necesarios como para poder decir si queremos que sí o que no, más allá de una corazonada. Pero bueno, yo me quedo con que la carrera, me ha gustado mucho ver mucha gente en las gradas, en un momento en el que ahora mismo pues es complicado asistir a un Gran Premio de Fórmula 1, así como hace 2 o 3 años nos lo planteábamos, intentábamos ahí pues hacer planes de ir juntos, Jorge incluso llegó a ir. Yo creo que ahora mismo yo no lo sé cómo tenéis, cada uno tiene su economía, ¿no? Pero ahora mismo, es decir, yo no me lo planteo porque por ese mismo coste tengo muchas más vacaciones en otro lado. Pero me ha gustado mucho ver las gradas llenas y yo que asistí en el 2008 al Gran Premio de Valencia y justo me lo preguntaban, ¿no? Es decir, ¿qué sentiste cuando viste pasar a Fernando con el coche roto? Esa sensación de me han estafado, o sea, yo me he gastado la pasta para disfrutar aquí y ver a correr a Fernando y de repente no lo voy a correr, que sí, que luego vi el resto de la carrera y la disfruté, pero no es lo mismo. Pues el asistir a una carrera, la de Montmeló además, o sea, el Gran Premio de España, y disfrutar, si te gusta Alonso, disfrutar viéndolo ganar y además viéndolo ganar de una forma en- trabajada, porque no olvidemos que salió quinto, pero luego ya controlando y disfrutando eso de su primera posición, yo creo que el público lo ha disfrutado muchísimo y eso me gusta, es decir, me ha gustado ver la carrera. Y yo creo que en el fondo no es de las carreras más interesantes que podemos haber visto esta temporada. No la colocarían en las tres más brillantes, pero sí creo que ha tenido pues bastante reflejo y hemos visto una lucha en eso, en los puntos, ya no en el podio, sino en los puntos, muy interesante. Ahora mismo, más allá de estas pequeñas ventajas que puedan tener el Ferrari, el Red Bull o el Lotus, el resto de escuderías puede cambiar la posición ahora mismo. Para hacer las porras es muy complicado, es decir, de una carrera a otra, una evolución a otra, puede suponer la diferencia entre quedar cuarto o quedar decimocuarto, ¿verdad? Y yo creo que es lo que hemos visto en la carrera. Me ha gustado, me quedo contento de lo que ha sido el Gran Premio de España de este año. Sí, sin duda, la verdad es que, aparte como fue la carrera entretenida, hubo adelantamientos, las dos zonas de DRS yo creo que Sí, han servido a que la carrera fuera más entretenida, además del tema de los neumáticos. Y claro, lo que no está claro es si el próximo año tenemos Gran Premio de España en Montmeló, en Valencia, o directamente no tengamos Gran Premio. A día de hoy, pues yo apostaría porque siguiera aquí en Montmeló y ni en sueños se hubiera intercambio con Valencia, porque ni el circuito está ahora mismo en perfecto estado, el de Valencia, ni yo creo que está Valencia para permitírselo. yo creo que nos enfrentamos a varias preguntas, pero bueno, bueno, yo creo que lo podemos dejar para las noticias y comentarlo con más calma, el estado en el que ahora mismo se encuentra tanto la posibilidad de disputar como la de ver el año que viene un Gran Premio en España con el tema de la televisión. Así que yo creo que lo podemos dejar para luego. ¿Alguien tiene algún one more thing, algo que quiere añadir a lo que es la crónica de carrera de hoy? Eso es un no. Por lo que vamos a cerrar la crónica de carrera pues de una forma muy, muy sencilla. Bueno, cuando digo crónica de carrera ya me entendéis, ya son las 11 de la noche y ya no tengo el cerebro al 100%. No, vamos a ver las clasificaciones, es decir, Osvaldo nos va a comentar ahora mismo cómo quedan tanto la clasificación de pilotos como la de escuderías. Osvaldo, adelante. Sí, la clasificación de pilotos, comentar algo que quizás es un reflejo de lo que hemos estado conversando, que es de los 22 pilotos que están este año compitiendo, 15 tienen puntos, así que la cosa Fíjate. está apretadilla, sí. O sea, eso Pues significa que son los 4 pilotos de las escuderías hijas de un dios menor
Y luego... los Williams, que sí, que se siguen sin acerca. puntuar. Sí. Los dos Williams y uno más, ¿verdad? Y un Sauber, sí. Esteban Gutiérrez tampoco tiene puntos. Es curioso que Williams y un Sauber no hayan puntuado y sin embargo los dos Toro Rosso sí. Sí, es que digamos que digamos los puestos que ocupaban, esos puestos medios que ocupaban Williams y Sauber hace un par de años, pues ahora lo ha tomado Force India y Toro Rosso, creo yo. Así que bueno. Bueno, como comentábamos, el líder sigue siendo Sebastian Vettel, tenía así ese colchoncito que le ha servido hoy. 89 puntos, segundo Kimi Raikkonen con 85, Alonso ha subido unos cuantos y ahora está unos cuantos puntos y está en el tercero con 72, Lewis Hamilton 50 de cuarto y Felipe Massa, ¿quién lo diría?, quinto en la clasificación general con 45 puntos. Bueno, luego tenemos, como comenté, son 15. Luego tenemos pues a Mark Webber, Grosjean, Paul Di Resta, Nico Rosberg, Jenson Button, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Adrián Sutil, Nico Hülkenberg y cierra Jean-Éric Vergne con un puntito, que es el último de los pilotos con algo en el casillero de puntos, exactamente. Y en lo que respecta a las escuderías, pues Red Bull es el líder con 131 puntos, seguido de Ferrari con 117, Lotus en la tercera posición con 111 y lo siguen Mercedes, Force India, McLaren, Toro Rosso y Sauber. Escudería sin puntos, como ya hemos comentado, Williams, Marussia y Caterham aún con 0 puntos en su cuenta. En este caso se nota un poquito la diferencia entre el rendimiento de Webber y de Grosjean, porque teniendo en cuenta que Raikkonen está solo a 4 puntos de Sebastian Vettel, el hecho de que haya tanta diferencia en el campeonato de escuderías significa eso, es decir, que Grosjean todavía no está rindiendo ni mucho menos al nivel que lo puede hacer Mark Webber, que tampoco es que sea su mejor año en este aspecto. Pero bueno, y Ferrari pues de alguna forma está muy cerca y este año yo creo que están recogiendo los frutos y esperemos que sea durante bastante tiempo. Bien, vamos a... Por cierto, una sí. cosa antes, a lo que decías de recoger los frutos, viendo lo de McLaren que ya hemos comentado, quizás también Mercedes, quizás hay que mandar la temporada a paseo para recoger frutos el próximo año. Ya. Y yo sumo a tu pregunta, ¿y Lotus? Porque quiero decir, ahora mismo tienen un coche muy potente, etcétera. Lotus no tiene que plantearse esa pregunta ahora, pero en julio, en agosto, no tienen los mismos recursos. Al menos históricamente Lotus, lo que era, ¿no?, nunca ha tenido los mismos recursos, antes lo hablábamos, que McLaren, que Ferrari o que ahora Red Bull para desarrollar el coche del año que viene. Que no hace falta que recordar que todo el trabajo que se haga este año no sirve para nada, o al menos en un gran porcentaje, con respecto a lo que será el coche del año que viene. ¿A partir de qué momento, si Lotus quiere tener un coche competitivo el año que viene, va a tener que empezar a destinar ingenieros del coche del 2013 al 2014? Y ahora, recordando tu pregunta, McLaren y Mercedes, ¿en qué momento deberían tirar la toalla y centrarse en ser competitivos el año que viene? Bueno, yo creo que McLaren lo debe tener claro. Al menos yo ya centraría más mis recursos en el próximo año que en este. Es verdad que seguiría desarrollando un poco el coche para no llegar a las catacumbas, ¿no? Pero yo, si fuera McLaren, lo tendría claro, empezar a pensar en el próximo año y que ellos tienen el tema de motor, seguir con Mercedes, pasarse Honda y todo esto, que ellos tienen un tema aparte. Con Mercedes, Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes deportivo, ¿no? Ya ha dicho que en mayo repartirían recursos 50-50 entre este año y el próximo, y viendo cómo está el coche, que sí, en clasificación hacen poles, pero en carrera adiós muy buenas, pues igual empiezan a decantarse más para el de 2014. Y después Lotus, es que Lotus también es un tema delicado económicamente. Es una escudería que está en venta, aunque tenga buenos resultados y Kimi esté ahí. Es una escudería que no tiene un gran sponsor y que está en venta. Si mañana viene alguien con 300 millones, la compra y adiós muy buenas.
Con lo cual, en ese sentido, quizás digamos que es los que tienen que pensárselo muchos y apuestan todo por el todo con ir con Kimi a ganar el título. Es algo complicado para ellos porque no, digamos, no tienen detrás algo tan potente pues, como es Mercedes o McLaren. Sí es cierto que aprovechan muy bien los recursos y cada euro que gastan en Lotus le sacan rendimiento a cada euro y de eso no pueden decir lo mismo las otras escuderías, buena parte de ellas, creo yo. No, en este caso coincido con tu reflexión, Emanuel. Eso, iba a decir que ya que no tenemos nada más que añadir al respecto, podemos ya pasar a lo que son las porras. Porras, como siempre, tenemos dos. La que hicisteis, porque yo el último podcast me lo perdí, la que hicisteis acerca del podio, que en este caso Osvaldo comentó Vettel, Kimi, Hamilton. No. Emanuel, Alonso, Vettel, Button. Tampoco diría. Y Jorge, Vettel, Alonso, Kimi. Sería, ¿no? Es decir, si tuviéramos que comentar algo, pues si tuviéramos que quedarnos con alguien, nos quedaríamos con la de Jorge, pero tampoco vamos a hacer demasiada investigación más. En cuanto a la porra del blog, Dani nos tiene aquí las novedades de los puntajes. Bueno, pues comentar. La clasificación hoy. Don Orión, 179 puntos. Adrián Novoa con 170. Gerardo, 170 puntos también. Bernard con 166. Chuculo con 163. Dulce Iniesta con 163 también. Fernán GH con 158. Garaón Rosselló con 156. Garrafa 156. Y cerrando este top 10, Jorge, nuestro compañero también, con 156 puntos. En cuanto a la clasificación, Dado 3 con 666 puntos, está en primera posición, empatado con José 85-45. Bernard tiene 4 puntos menos, 662. Josep Vicent con 658 puntos, Chic 657. Luego viene Don Orión con 656 puntos. 653 puntos tiene Chukulu, Jesús 0000 646 puntos, Karen con 644 puntos y en décima posición y cerrando top 10 con Adrián Novoa 638 puntos. Es decir que bueno, la gama por ejemplo de los 600 puntos, para que os hagáis una idea, llega pues hasta el 33º clasificado, con lo cual la cosa está apretada y no dejéis de participar y que no se os pase ningún podcast, ninguna carrera. Y recordad que si después de hacer vuestra predicción queréis modificar algo o queréis notificarnos algún error, lo podéis hacer por mail a desdeboxespodcast@gmail.com, que siempre que llegue antes el correo de la hora de cierre, pues es posible pues dar esa modificación o atender a la consulta, ¿cierto? Cierto. Si se hace después, si se hace a las 2:30, dice, no, es que quería hacer un cambio, ya no será posible, por motivos obvios. Bien, teníamos aquí una pequeña sección de noticias, pero ni nos va a cambiar la vida, ni tampoco son tan urgentes como para comentarlas ahora, y por tanto vamos a guardárnoslas para el próximo podcast, donde siempre en el previo de Mónaco, pues aparte de hablar de lo que es el circuito, pero que es algo que un poquito manido, ¿no? Es decir, pocas cosas podemos añadir y menos del circuito de Mónaco, pues vamos a poder comentar con calma todas las noticias que hemos guardado, que no son muchas, pero tampoco son pocas. Por lo que, por mi parte, y si nadie tiene nada más que añadir, iniciaría la ronda de despedida, agradeciendo que nos hayáis escuchado, que hayáis disfrutado del podcast, pues evidentemente no tanto como con la carrera, pero al menos que os hayamos entretenido, y citaros aquí dentro de, bueno, pues la semana que viene, que va a ser cuando grabemos y luego publiquemos el podcast del previo del Gran Premio de Montecarlo o Mónaco. Nunca me acuerdo si es la ciudad o el país, pero es que es tan pequeño que creo que se entiende perfectamente. Por mi parte, recordaros que nos podéis encontrar en el blog en desdebox.es, es la forma más rápida ahora de acceder. También vais a encontrar nuestro podcast en iVoox, basta con que entréis en ivoox.com y busquéis Desde Boxes, o en iTunes también podéis ir buscando Desde Boxes en el buscador de iTunes, tengáis la versión que tengáis, nos encontráis y siempre os podréis suscribir de forma, por si acaso alguien lo duda, totalmente gratuita. Muy buenas y hasta la próxima.
Por mi parte, pues también que esté muy bien, esperando en 15 días esa icónica carrera de Mónaco. Gerardo, Mónaco es el Principado y Montecarlo, pues, la ciudad dentro del Sí, pero Principado. ¿el Gran Premio qué es? ¿De Mónaco o de Montecarlo? Yo juraría que es de Mónaco, aunque no esté 100% seguro, pero Sí, bueno. sí, Mónaco. Vale, vale. Bueno, que nada, que esperando el Gran Premio de Mónaco, que siempre es interesante, y pues nada más, recordarle que nos pueden contactar por correo electrónico a desdeboxespodcast@gmail.com, en Facebook, facebook.com/desdeboxes, en Twitter en @desdeboxes y en Google Plus, buscándonos como Desde Boxes en cualquiera de esas plataformas o redes sociales, pues nos pueden contactar y dejarnos cualquier comentario que les apetezca. Que estén muy bien y chao. Bueno, y os recuerdo que además de las formas de escucharnos que tradicionalmente tienen los podcasts, también os podéis encontrar en varias emisoras, tanto de FM como a través de Internet, como Cadena Motor, por ejemplo. Bueno, podéis escucharlo desde su web o bien a través de su aplicación para móviles. También podéis escucharnos en Radio Joven Garachico los viernes a las 10 de la noche, en Radio Costa Tenerife Sur los martes a las 3 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche, en Radio MID Fuerteventura los martes a las 3 de la tarde y en Andévalo FM los martes de 6 a 7 de la tarde. Y también recordaros que hay una aplicación para Android, la tenéis disponible en Google Play y ahí podéis estar pendiente del blog y de los podcasts cuando van saliendo en el aire. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.